Una review, ¿eh? Esa no os la esperabais. Yo tampoco. Dentro intro. Ah, no, espera. Que en 2026 ya no hay de eso. Hoy os vengo a hablar de la Ecomóvil. ¿Qué es esto? Ni puta idea. Hoy os vengo a hablar de la Ecomóvil Telum 2-Wheel Drive, que quiere decir que solo tiene 2 motores solo, porque hay versiones con 4 motores. En este caso siguen llevando los Planetary Gear, que son un Gear Drive, pero es muy raro, muy complejo. Requiere cierto mantenimiento a partir de unos 1000-2000 kilómetros y es bastante difícil de gestionar a nivel mecánico, pero hay gente que le flipa. Lo bueno que tiene es que en subidas tiende a tener más potencia y en este caso, gracias al ESC, al Electronic Speed Controller, por primera vez no hay delay, no hay lag, no hay latencia, o sea que en el momento en que aceleras la tabla empieza a moverse, lo cual es una gran mejora. La potencia de los motores son 7600 vatios, con lo cual totalmente legal. Puedes llegar a una velocidad de 50 km/h, aunque no es muy recomendable porque los wobbles con el tipo de ejes que lleva son bastante exagerados y es fácil desequilibrarse. Además, vais atados con unos bindings que vienen incluidos y que permite ciertas cosas como saltar, pero a la vez, si tienes wobbles, no tienes esa seguridad de poder saltar y escapar a una muerte segura, porque con este trasto, si te caes atado, lo bueno es que en subida mantiene bastante bien el rendimiento, con lo cual no hay una baja de potencia muy exagerada. Las cuestas son cómodas, hay que decirlo, y se nota que está muy enfocado al all terrain y sobre todo a montaña, pistas forestales y demás, y que es una tabla que si vives fuera de una ciudad es una tabla muy a tener en cuenta. Alexa, ¿cuántos kilos son 39 libras? Las ruedas son neumáticas y son de 220 milímetros, con lo cual vais a ir muy cómodos encima de esta tabla junto con su deck, que es de fibra de vidrio y es flexible. Es muy cómoda a los pies, no duelen tanto, te amortigua mucho más. Eso sí, a altas velocidades, como no hay rigidez, no tienes control y te puedes matar. Con lo cual volvemos a lo de la máxima velocidad de 50 km/h, 48, que no es muy realista a la hora de llevarlo a la práctica, aunque seguro que algún tarao lo probará y lo conseguirá. Una parte curiosa de esta tabla es que encima del deck, no debajo, encima hay un cajón que básicamente es la batería. Es un tochanco enorme y el ESC tampoco está debajo, está en el tail, con lo cual a la hora de acceder a él o de que reciba golpes es mucho más limitado. Inicialmente, intuitivamente, a mí me parecía mucho más incómodo, pero teniendo en cuenta que toda la tabla es enorme, gigante, ruedas enormes, bindings, tener una caja en medio entre los pies te olvidas rápido, y lo del ESC detrás, pues bueno, para encenderlo y apagarlo está bastante más accesible. Este cajón de batería es una 14S 4P de 16 amperios, que son unos 806,4 vatios hora. Vamos, que tiene una autonomía muy amplia y seguramente no os la acabaréis. Una persona como yo, que ahora mismo peso unos 88 kilos, estoy consiguiendo unos 38 kilómetros de autonomía, 40, 42. También tengo que decir que no pienso hacer un test de autonomía del tirón como hacía antes. Básicamente voy usando la tabla y según la voy usando voy viendo cómo drena la batería, y la verdad es que ahora llevo unos 42 kilómetros. También hay que decir que entre ciudad y un poco todoterreno, pero sobre todo ciudad, y claro, eso es mucho más suave para la tabla. Si pesas más, a lo mejor puedes llegar a hacer unos 35, si pesas 100 kilos como hacía yo antes, aunque seguramente si pesas poco puedes hacer 50, 55 e incluso 60 kilómetros. También hay que decir que teniendo unas ruedas tan grandes es normal que gaste mucho más. La tabla en general también pesa muchísimo más, pesa 16 kilos, nunca había tenido una tabla tan pesada. Todo eso afecta a la autonomía, pero sinceramente creo que si te gusta ir por la montaña es una tabla que es muy guay y muy cómoda. Aunque hay que tener en cuenta un punto, y es que al ser tan grande y tan pesada no puedes girar haciendo punta talón como podrías hacer en skate, en longboard, etc. Aquí tienes que girar siempre de hombro, como si fuera snowboard. Y la tabla gira muy poco, o sea, tienes que ser muy previsor a la hora de gestionar los giros, de los carvings. El carving es relativo, es un movimiento mucho más sutil, más sinuoso. No puedes pretender hacer un carving muy agresivo porque los ejes no lo permiten. Estos son de muelles, con lo cual tampoco puedes calibrar o cambiar bushings.
hecho que provoca que tal como viene la tabla es como tienes que gestionarla y, como he dicho, implica más un movimiento de cuerpo que no tanto talón punta, que básicamente lo que va a hacer eso es que te desequilibres. Y vamos con la parte que marca más la diferencia de esta tabla respecto a todas las Ecomóvil previas que habíamos hablado, y es que no lleva Lingyi, lleva un BESC 4.0. ¿Qué implica eso? Que aparte de poder programarlo todo, además la respuesta es automática. Ya no sé de ya no es ese que empieza a arrancar pero no acaba. Esto es automático, funciona súper bien el mando. Es de rueda, como siempre, avanzas tirando hacia adelante, frenas hacia atrás, súper intuitivo. Te coge como una pistola, tiene un agujero para el dedo índice, con lo cual es difícil que se te caiga. Y sinceramente la pantalla es grande, a color, muy simple, pero realmente útil. Y desde el mismo mando podemos controlar tanto las luces frontales como traseras. Yo las traseras me gusta dejarlas en que cuando frenes pues se iluminan. Así los flipados que vienen detrás no se te comen cuando des un frenazo, porque la tabla acelera mucho y frena mucho, es muy responsiva. Y la verdad es que en ese sentido es muy guay. Puntos positivos de esta tabla básicamente es uno, y es que teniendo los bindings y la tabla de fibra de carbono, haciendo un pequeño flex puedes saltar mucho. O sea, yo el primer día ya estaba saltando alcantarillas, probando a subir bordillos. Es bastante peligroso porque vas con los bindings atados, tienes que saltar muy recto porque si te desequilibras la tabla se te aleja o se te salen los pies, con lo cual tienes que saltar muy recto. Pero la verdad es que es muy divertido. No he probado más cosas porque de aquí nada, me voy de gira y no quiero matarme, pero la verdad es que ha sido un gozo jugar con el hecho de poder saltar. La verdad es que me he quedado con las ganas de ir a un skatepark y probar, pero justamente estos días está lloviendo y no he podido, pero la verdad es que es una cosa que me intriga y que quiero probar en cuanto vuelva. El punto negativo de todo lo que tiene la tabla, lo único que no me gusta es el giro. Es como una M24, es un giro mucho más de camión, no es tan skate, no es tan divertido, no es tan reactivo, pero es que lo de saltar está muy guapo. Eso compensa muchas cosas. Esta tabla me tiene bastante encandilado. Sí que es verdad que el tamaño hace que sea mucho más visible y tal como está ahora la legislación es complicado, pero la verdad es que creo que es la mejor Ecomóvil que he probado nunca, con diferencia. Así que de momento esta tabla se queda conmigo porque hay que experimentar con ella. Y hasta aquí la review de hoy de la Ecomóvil Telum 2 Wheel Drive. Con 4 motores debe ser una locura. Y la verdad es que la gente que os mole la montaña me la podéis pedir y os la dejo y me hacéis vosotros la review a mí. Nos vemos en la siguiente review, ¿o no?